Buenas. ¿Se Hola, escucha? profe. ¿Cómo va? Sí. ¿Ustedes ven si está grabando? Bueno, sí, está grabando, está grabando. Sí, está grabando y está el power, profe. Muy bien, bueno, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Vamos a aumentar, digo, la pantalla completa. A medida que siguen entrando los compañeros, los voy aceptando, ¿sí? A ver, ¿qué se va a hacer? Esta solemnidad. Un segundito que estoy admitiendo a las personas que faltan y ya continuamos, ¿sí? Por favor. Muy bien. Bueno, para los que ingresan recién o se sumaron a lo último, los últimos minutos de la primera entrada a la clase de hoy, lo que estamos desarrollando hoy es ausentismo laboral, ¿sí? En líneas generales, ¿sí? Y lo estamos relacionando con nuestra tarea, con el cuidado de enfermería. Ya vimos la definición, ¿sí? Ya vimos la definición. Y estamos terminando de desarrollar las diferentes causas. Habíamos hablado, voy a volver para atrás una diapositiva para las personas que ingresaron hace un ratito, a ver si me deja. No, no me deje ir para atrás. Bueno, no sé, es la computadora caprichosa. Les cuento. Entre las diferentes causas del ausentismo laboral, que por definición no es ni más ni menos que la sumatoria de las ausencias del trabajador a su trabajo, valga la redundancia. ¿Sí? Puede ser por ausencias propiamente dichas, es decir, que no concurra, puede ser por retrasos, las llegadas tarde también constituye una forma de estar ausente, ¿sí? Porque al llegar tarde, la planificación o el trabajo que estaba previamente planificado se va a tener que desarrollar de forma diferente. ¿Atento a qué? Atento a suplir la ausencia, ¿sí? O el retraso de esa persona a la cual estamos haciendo referencia. Otras de las causas, entre las causas hay enfermedades de la persona que falta debidamente justificada, enfermedad la cual no está fehacientemente comprobada, es decir, que la persona dice que está enferma, afirma que está enferma, pero no tiene ningún justificativo médico que tienda a avalar esa ausencia por enfermedad. Después tenemos diferentes conflictos familiares, llegadas tarde, como les decía, y entre las otras causas se encuentran problemas de transporte, que ya estuvimos ejemplificando en la entrada anterior, dificultades y problemas financieros de diferente índole, ¿sí? Poca motivación para el trabajo, supervisión precaria de los jefes en relación al ausentismo, estamos hablando siempre, ¿no? Políticas inadecuadas de la organización. Si bien la poca motivación para el trabajo es una causa de ausentismo, el ausentismo de terceros, de otros, puede ser también una causa que ayude a que disminuya la motivación desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista laboral, ¿sí? Yo, ¿desde qué punto digo esto? Ejemplifico, como hicimos antes. Yo voy todos los días a trabajar en horario, me retiro en el horario que corresponde, y los pares o una de las personas que trabaja conmigo en mi turno no cumple ese horario, o llega tarde, o falta cada cierto periodo de tiempo, o está presente, viene a trabajar y sin embargo pulula, es decir, divaga, pasea por las instalaciones sanatoriales u hospitalarias, o de la clínica, si que trabajamos en una clínica, o en la entidad o en la institución sanitaria que trabajemos como enfermeros, y a fin de mes vamos y cobramos exactamente todo lo mismo. Bueno, eso puede, con el tiempo, contribuir positivamente en que yo también
tenga baja motivación para trabajar. Y que yo en un momento me pregunte y ejerza mi derecho de decir, ¿por qué si Pirulo o fulanito o fulanita hace tal cosa, no la puedo hacer yo? Viendo una ineficaz o casi nula supervisión por parte de quienes ejercen la jefatura, de quienes ejercen el gerenciamiento del recurso humano de enfermería. Son preguntas que verdaderamente, e interrogantes que verdaderamente pueden ser muy, muy significativos y pueden traer, una vez que ya está instalada ese ambiente de poca motivación por ausencias reiteradas, sea justificado o no, porque puede estar justificado también en la ausencia, pero, y también tengo la libertad de que, a pesar de que esté justificada la ausencia de mi compañero, a mí me moleste también, porque yo siempre voy a trabajar, ¿se entiende? Que voy siempre por H o por B, le pasa algo, está bien, es un problema que a lo mejor no me corresponde resolver a mí como compañero de trabajo, ¿no? Lo tendrán que resolver las autoridades que se encargan del gerenciamiento, digamos nuestros superiores jerárquicos, ¿sí? Los administradores de enfermería, y en su defecto los dueños o los directores de la institución sanitaria de la cual hablamos, ¿sí? O la dependencia a la cual pertenezca esa institución sanitaria, independientemente de que sea municipal, provincial o nacional, ¿sí? Ahí cambia la mano. Van a ver que hay una gran diferencia cuando nos referimos a una institución pública a cuando hacemos referencia a una institución privada, ¿sí? La misma persona que trabaja en forma paralela en una institución pública y en una institución privada, su comportamiento en referencia al presentismo, en algunos casos, es completamente distinto y ampliamente diferenciado. Es decir, se permite cada tanto, hablando en criollo puro, pegarse el faltazo a la dependencia pública. ¿Por qué? Porque en la dependencia pública verdaderamente no te pagan ni presentismo ni puntualidad, ¿sí? Y en el privado te pagan presentismo, te pagan puntualidad, te pagan el título, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la persona? Lo usa como una forma de descanso, ¿sí? Él cada tanto, no sé, pedir médico por el hijo, que a lo mejor está debidamente justificado, pedir médico por uno mismo, ¿sí? ¿Y a qué atenta esto? A que lo usa como una forma de escape, de descanso y de poder mantener estas dos fuentes laborales. Recuerden, habíamos comentado de que nosotros, debido a lo magro de nuestro sueldo, ¿sí? Como enfermeros o enfermeras, nos vemos en la necesidad de tener pluriempleo, ¿sí? No monoempleo, no tenemos un solo empleo, tenemos varios, más de un empleo, ¿sí? En algunos casos más de dos. Por eso intervienen y entran en juego ciertos causales relacionados al ausentismo que finalmente van a repercutir de forma negativa en lo que veníamos desarrollando anteriormente y en lo que hablamos ahora. Yo les había planteado una situación en referencia a un ejemplo que puso Lorena Petragali en la primera entrada que tuvimos. Ella comentó, por ejemplo, citó un ejemplo de que mi compañero que me tiene que, uno de mis compañeros del turno siguiente no viene y el jefe de enfermería o supervisor me pide a mí si podía quedarme. Yo lo que les pregunté que se imaginaran o se ubicaran en esa escena en particular. ¿Y qué les pido yo? ¿Qué les pido? Ustedes imagínense, ustedes mismos, cualquiera de ustedes mismos a futuro trabajando como enfermeros y que les pase esta situación. ¿Cómo va a ser el cuidado que cualquiera de nosotros puede ejercer sobre ese paciente o esos pacientes o ese conjunto de pacientes que tengamos que atender si estamos con la cabeza, ¿sí? Tenemos que tener la atención fijada en los pacientes que tenemos que atender, pero a su vez tenemos la preocupación de cómo estarán las cosas en nuestros diferentes hogares, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se ve alterada la forma del cuidado hacia esos pacientes que tenemos a cargo o no? Yo pienso que sí, porque el cuidado ya no va a ser, o sea, va a ser de calidad en tanto y en cuanto nuestra mente esté en donde tiene que estar, cosa que en este caso va a ser muy difícil, porque, por ejemplo, yo tengo chicos grandes, pero las personas que tienen chicos chiquitos
van a estar pensando en que si comieron, si no comieron, si hicieron la tarea, o por ejemplo, no sé, hay personas que los maridos no les gusta que la mujer salga a trabajar y uy, llego tarde y encima me tengo que quedar en otro turno y ahora qué le digo, qué le explico. O sea, hay un montón de factores personales que influyen sobre el cuidado y la calidad de la atención en ese caso. Exactamente. Aparte va a estar, aparte ella va a estar agotado también, profe, agotado, desgaste emocional, ¿no? Exacto. Anémicamente no va a poder atender, no va a estar en condiciones para atender. ¿Por qué? Porque ella está saliendo de la guardia o se terminó la guardia, ponerle que salió a las 7 y la compañera no venga, entonces ella se tiene que ir, porque como dice mi compañera, ella ya cumplió el horario, entonces, y la compañera no llega, entonces aparte ya está agotado, trabajó toda la noche y emocionalmente está cansado y agotado, profe. Exacto, exacto. Más. O sea, lo que quiero decir es esto, no es que uno no va a cumplir su trabajo, porque uno es profesional y el trabajo lo tenés que cumplir sí o sí, pero todos esos factores van a ser muy influyentes en ese cumplimiento. No es que uno no lo va a hacer, no lo va a hacer de la misma manera que si estuviera con la mente atenta solo en eso. Exacto. Eso es Caso distinto, a ver qué opinan ustedes, chicas o muchachos. Caso distinto hubiera sido que vos ya entrás a tu turno a trabajar y ya sabés que por horas extras programadas previamente te quedás al turno siguiente. Ahí es otra. Pero es otra cosa porque yo ya programé mi vida, mis horarios en base a esas horas extras, no es que me cayeron de arriba, yo ya programé todo, ya le di de comer a mis perros, ya lavé la ropa, ya le dije a mi hija que tengan cuidado cuando vuelve del trabajo, o sea, todas esas cosas yo ya las programé, o sea, yo estoy tranquila por ese lado. Exacto, la situación particular que se dé en ese momento, que se produzca en ese momento, influye significativamente en la forma en la cual vamos a brindar ese cuidado. ¿Sí? Y en Profe, sí. y ponele que, bueno, sale a las 7 y la compañera no viene a cubrir la guardia, ella se puede quedar por ley 1 hora, ¿no? ¿Es así? Sí, en realidad se tiene... Hasta que llegue la compañera o que en el suplente. Exacto, hasta que llegue la compañera o hasta que consigan a alguien que suplante esa ausencia, como dice usted, Hilary. Y en algunos casos, ¿qué pasa? En algunos casos, como comentamos en otros momentos, suelen enviar a alguien, supongan que falta alguien en nuestro turno, suelen enviar a alguien que es de otro servicio y no tiene experiencia en esta especialidad, ¿sí? No tiene experiencia en la especialidad en cuanto a la atención que se brinda en el servicio en el cual nosotros trabajamos. Entonces, ahí también nos vemos sobrecargados de trabajo. ¿En qué sentido? Sí, porque esa persona no está capacitada en ese servicio, por eso vamos a estar sobrecargados, porque vamos a estar observando si esa persona lo hace bien o no. Exactamente, completamente de acuerdo. Pero ahí no debe cumplir ese rol el supervisor o el jefe de enfermería, que es el que supuestamente está en condiciones de atender cualquier tipo de servicio. Pero supone que te falten 3 personas en 3 lugares diferentes. ¿Cómo hace el supervisor de enfermería para disociarse en 3 lugares? ¿Se entiende que vos? Hay que buscar alternativas. Por eso lo importante es que todos los enfermeros roten por todos los servicios. Ahí juega, eso es muy importante, que todos los enfermeros roten por todos los servicios y que no los dejen ahí. Algo que ustedes van a ver, algo que ustedes van a ser testigos cuando trabajen, es la negativa de la gente a rotar y a cambiar de servicio. Eso que vos planteas, Noelia, es una gran solución, ¿se entiende? Casualmente lo que vos nombrás, Noelia, es una estrategia. Es una estrategia. Claro. Exactamente. El ejemplo que vos acabas de dar es una estrategia para una eventual cobertura ante una eventual ausencia de un recurso humano, ¿se entiende? No sé, nosotros ponele, vos y yo trabajamos en la terapia pediátrica de X lugar. Va a ser completamente distinto el cuidado que se brinde a lo mejor en el mismo hospital, en una sala de pacientes oncológicos. Pero si nosotros tenemos una rotación o rotamos previamente, no sé, ponele con que sea una vez por mes, ¿no? Con que sea un día por mes que rotes,
lo hayas hecho durante el periodo de 6 meses, no es lo mismo que no haber ido nunca, ¿se entiende? Ya vos No haber conocés, ido nunca. exacto, ya vos conocés el lugar donde se Y encuentran los encima materiales. tengan que rotar, que vos tengas que ir a cubrir un servicio, el cual nunca fuiste, ¿me entendés? Que vos vayas a cubrir un servicio que ya, por lo menos una vez por mes, un día por mes, lo ibas a hacer y ya ponerle algo de conocimiento tenés. No es lo mismo. Miren, básicamente, para que sepamos, lo más dificultoso de cuando uno va a otro servicio es conocer la ubicación de los insumos. ¿Por qué? El cuidado de enfermería, nuestro trabajo, se adapta, también hay que estar especializado, no estoy negando que hay que tener una especialización y una formación adecuada a la población que uno atienda, ¿no? De personas o de pacientes. Pero el cuidado de enfermería se adapta y rota y se flexibiliza en virtud de las características que presenta nuestro paciente. ¿Cuántas veces nosotros, o no? El ejemplo que poníamos el otro día en la práctica, en la burbuja. Un paciente que a lo mejor entró con una crisis asmática y viene respirando aire ambiente. Ese paciente, cuando ya le pongo la bigotera, ¿sí? Cuando ya le pongo la bigotera o la cánula nasal, ya el paciente tiene otras características. Yo ahí voy a tener que implementar otro tipo de cuidados. Y si el cuadro se agrava aún más, es decir, desmejora su patrón respiratorio, supongan que tengo que pasar de la cánula nasal a la máscara con reservorio, voy a tener que agregar más cuidados, ¿se entiende? Por ende, ahí radica el fundamento donde yo digo que los cuidados de enfermería van variando y se van flexibilizando acorde a las características de cada paciente. Y una de las principales dificultades a la hora de rotar por otro servicio es la ubicación de los insumos verdaderamente, ¿sí? Al margen de las características que reúnan esos pacientes de esos servicios, que también son muy importantes. Yo creo que rotar así una vez por mes o como sea, yo creo que es nutritivo para todos los enfermeros, porque vos aprendés diferentes cosas, a ver diferentes cosas. No sé, para mí lo mejor, lo ideal sería eso, como usted dice, pero porque aprendés, si no, es lo mismo que vayas a trabajar en un geriátrico, nunca vas a aprender a hacer cosas más que lo que aprendiste ahí, ¿me entendés? Que es lo que vas a trabajar, ponerle si trabajas en un geriátrico y en un hospital, vos aprendés de las dos cosas, ¿me entendés? Y el día de mañana, no sé, te quedaste sin laburo, ya tenés ambas cosas Claro, te formaste, para poder hacer. te fogueaste, por decirlo de una forma, en los dos tipos de poblaciones que atendés, de pacientes, ¿entiendes? Tal cual, Pero bueno, exactamente. hay mucha gente, hay muchos colegas que, ¿saben en qué se ve esto? Esto que lo planteamos como una dificultad, lo que yo les estoy diciendo, de el no querer rotar, no en la gente de reciente ingreso a la institución, se ve en la gente que a lo mejor lleva muchos años. En la gente que lleva muchos años está la negativa, se ve más en forma Y significativa. pierde el poder, ¿no? ¿Cómo? Es como que pierde el poder, es como que pierde el poder, No, va a ir a caer en el poder del otro que ya hace años que está en ese servicio y ya no vas a ser vos la que mandás, va a ser la otra. ¿sabés qué pasa? Mira, esto que les voy a decir es un... Una cuestión. No, es verdad, tenés razón en lo que decís. Y algo que les voy a decir es otro claro ejemplo. Vos podés ser a lo mejor una persona que no quisiste seguir formándote y te quedaste con lo que aprendiste cuando te recibiste, cuando hiciste la Tecnicatura Superior en Enfermería. Muchas veces la falta de formación en una persona se ve tapada, se ve escondida detrás del conocimiento de otros. ¿Se entiende? ¿A qué voy? Y si a vos te sacan de esa posición de confort y vas a trabajar otro lado, tu lado flaco por denominarlo de una forma, se va a ver a la luz, ¿entiendes? Se va a ver reflejado. Y entonces vas a tener una posición de debilidad, por nombrarlo de una manera. Y ahí es que no quieren salir. Y ahí es que no Tal quieren cual. salir. ¿Sí?
Muchas veces pasa, pero bueno, son cosas, son situaciones que son características de la del propio día a día del ejercicio profesional, ¿sí? Es así, y ustedes van a ser testigos de esto y van a ver, van a pasar por innumerable cantidad de situaciones similares a las que describimos, Noelia, ¿sabes? Pero bueno, es así, ¿qué se va a hacer? No nos queda otra más que, ustedes tienen que, ustedes como futuros enfermeros, al margen de escuchar las diferentes situaciones de experiencias personales de cada uno de sus docentes, tienen que transcurrir su propia experiencia, ¿se entiende? Tienen que vivir su propia experiencia. Si bien a lo mejor el que uno pueda escuchar, uno como estudiante puede escuchar la experiencia de otros, ¿qué te sirve? Te sirve a lo mejor a ayudarte a resolver o a pararte con otra mirada frente a una situación que te describieron previamente que a vos te toca vivir hoy en día, ¿se entiende? Es muy diferente que si ni siquiera te la hayan comentado alguna vez, ¿se entiende? Porque una cosa es el contenido, una cosa es el contenido que hay en los libros, la teoría. Otra cosa es la práctica. Otra cosa es la práctica propia de enfermería. Y otra es todo el ambiente y toda la circunstancia que rodea a tu propio trabajo, a nuestro propio trabajo como enfermeros y enfermeras, donde se involucra la práctica, la teoría, ¿sí? Se involucran ciertas costumbres de ciertos profesionales, se involucra también el clima organizacional del cual hablamos, el clima laboral, ¿sí? Donde en algunos lugares hablábamos hace un rato de poca motivación, donde el jefe hace la vista gorda y no se preocupa. Ustedes van a ver que ustedes van a sentir en algún momento de sus vidas profesionales que es beneficiado el que no hace con respecto al que hace. ¿Sí? Yo que trabajo y llego a horario y cumplo y no falto, no tengo nada que me diferencie del no cumplidor. ¿Y eso qué hace? Eso hace a que vos o te vayas o uno quiera irse de ese lugar donde no encuentre motivación, o aún peor, terminás cayendo en la misma situación del que no cumple. ¿Se entiende? Antes de caer en eso, es preferible retirarse a tiempo. ¿Se entiende a qué voy? Igual eso es un aprendizaje de todos los días porque eso pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Todos los tal ámbitos. cual, En el todos. ámbito laboral común, en el ámbito de salud, en el ámbito estudiantil, en todos los ámbitos pasa eso. Siempre está el que se hace la agachada, el que se hace el vivo, el que no hace, el que o le rompen más a los que hacen y aprieta más a los que hacen y a los que no hacen. No, o sea, eso pasa en todos los ámbitos. Cualquiera. El que presenta un trabajo práctico y se piensan que el profesor no se da cuenta. También es por eso, eso pasa en todos. Como si el profesor no hubiera sido estudiante alguna vez, ¿entiendes? Por eso pasa en todos los ámbitos. Un montón de cosas. No, obvio, en todos los ámbitos. ¿Qué pasa? Nosotros... Pasa que en salud por ahí repercute un poco más, porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con cosas. Son personas y un error nuestro le puede costar la vida a alguien. Ese es el tema. Porque uno es egoísta ¿en qué sentido? En decir, ponele, Lore, ¿no? Ya que estás hablando vos, ejemplifico entre nosotros dos. Ponele que yo un día falto y digo, sí, yo soy compañero tuyo y digo, sí, hoy falto y la voy a joder a Petragali para que se sobrecargue de trabajo. Obvio, vos te vas a sobrecargar de trabajo, pero el que termina recibiendo un cuidado no acorde a las necesidades que presenta es el paciente o el conjunto de pacientes que a vos te toca atender en demasía en relación a mi ausencia, ¿se entiende? Tal cual. Por eso digo, o sea, lo que no se prioriza teniendo esas acciones o actitudes es el paciente. Y pienso que si uno estudia algo en salud, sea enfermería o sea lo que sea, vos tenés que priorizar al paciente. Es así. Así sea que vas a trabajar a un geriátrico, como dijo Noé recién. No, porque el hecho de que vos trabajes en un geriátrico y que falte una persona, quiere decir que lo van a tratar al pobre viejo, que lo van a tener como flameando para todos lados porque falta uno, ¿me entendés? Y es responsabilidad de uno, ese es el tema. La atención se va a ver, en resumidas cuentas, resumiendo para continuar, la atención se va a brindar el cuidado, pero a lo mejor el cuidado va a ser mínimo. No va a tener las características que siempre pregonamos y siempre comentamos, ¿sí? En cuanto a
eficacia, eficiencia, calidad, seguridad, y bueno, y ya ahí esto, aunque no se quiera tener en cuenta, esto es una forma de no contemplar en forma efectiva y de no respetar los derechos del paciente. Bueno, tipos de ausentismo. ¿Sí? Podría dividirse en ausentismo legal, digamos, permitido y no permitido, por decirlo de una forma. Podríamos ver como enfermedad normal, accidente laboral, licencias legales, enfermedad profesional, entre otras, maternidad o adopción, ¿sí? Tenemos luego un ausentismo voluntario, que no tiene que ver con el permitido, sino que es el voluntario, ¿por qué? Porque me lo autopermito yo, ¿sí? En cuanto a un permiso particular, no sé, me tomo el día porque fue el cumpleaños de mi hijo. Y se me ocurrió faltar, y no solicité ni un franco, ni se lo informé al jefe de servicio, ni a mis compañeros, ni a nadie. Y yo ese día falté porque fue el cumpleaños de mi hijo. Pero sentí lo egoísta que es uno. Si bien es significativo el cumpleaños del hijo, pero el faltar a mi trabajo, ¿qué puede hacer? Que yo me quede sin la fuente de sustento, del alimento de mi hijo, ¿se entiende? De la obligación que yo tengo con respecto a los derechos del niño, siempre y cuando mi hijo sea un niño, ¿no? Esté en edad de que yo tenga que brindarle su mantención. Luego tenemos ausencias no autorizadas, conflictos laborales como los que describía hace un rato, ¿sí? Hoy falto porque me cayó mal X compañero. Y hoy no voy a ir ni hoy ni mañana. Yo que soy franquero y trabajo con Roberto, lo dejo a Roberto solo con los 10 pacientes de la sala y que se joda. Y yo no voy. Y yo no me doy cuenta que a Roberto tiene más años que yo trabajando y Roberto solo trabaja más cómodo que conmigo, que soy un lastre, que soy un vago, que no hago nada y que cuando voy le complico la vida. Y Roberto, como es educado, no me lo quiere decir para no hacerme sentir mal. Pero todos saben en el hospital donde trabajamos que yo soy de lo peor, no solo como enfermero, sino como persona. Entonces, llama el supervisor. Están esos pedidos, profe. Esto suele pasar, ¿eh? Para mandarme a ese no me lo mandes. Prefiero Escuchá, a persona Robert, que me lo mande. llama el supervisor y le dice a Roberto, che, Robert, te mando a alguien que faltó el pelado González. ¿Y vos qué le decís? ¿Sabés qué? Ponele que se llame Luis, el supervisor. Che, Luis, ¿sabés qué? No faltó González y estoy espectacular. Los 6 pacientes que hay están re tranquilos. No me mandes a alguien porque seguro me mandás a alguien que no tiene experiencia. ¿Y qué voy a tener que hacer yo? Voy a estar peor que con González. Por lo menos González no hace nada, se va a pasear por ahí a fumar y yo me olvido. Pero al que vos me mandás, tengo que controlar que trabaje. Tengo que enseñar. Le tengo que enseñar. Le tengo que enseñar. Y somos, che, Roberto, y somos franqueros de noche. La guardia de noche está tranquila. No se puede. No se puede traer a alguien que rompa la paz de la guardia. Entonces, ¿qué hacemos? Vos le decís al supervisor con total confianza, no te preocupes. Pero vos tenés que tener un as bajo la manga. El hecho de que vos le digas al supervisor, no le mandes a nadie, vos no te tenés que relajar. ¿Por qué? Porque el supervisor después se lo agarra de costumbre y cada vez que González falta, ni siquiera levanta el teléfono y te llama. Entonces vos qué le tenés que decir, lo pones en jaque al supervisor o al jefe, le decís, si se complica, te llamo y estate al instante. ¿Entendés? Vos sabés que vos le vas a tener garantizada la cobertura de los pacientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno, como decía Lorena, como ponía el ejemplo de Lorena, trabaja en un geriátrico. Y en general, en el geriátrico de noche, los pacientes, las personas residentes, descansan tranquilamente, duermen. A lo mejor son pacientes autosuficientes, independientes. Si el geriátrico tiene unas buenas instalaciones, tiene los baños próximos a la habitación, la persona puede ir tranquila, vos mismo podés llevarlos. Entonces, atento a esa situación particular, uno decide decirle al supervisor que no le mande a un colega que en algunos casos suele entorpecer la tarea más que alivianarla, ¿sí? Como decíamos, y resumiendo, ausentismo voluntario, es decir, el que yo me permito, permisos particulares, ausencias no autorizadas, conflictos laborales, retrasos, salir a fumar, cuidado de los hijos, si habremos salido a fumar, pero nos turnábamos, porque éramos varios los que hace muchos años fumábamos, y si no salíamos en yunta, pero no se podían todos, éramos 4, salíamos 2 y 2, ¿se entiende? Pero bueno, después fumábamos todos juntos cuando salíamos a las 6 de la mañana de la terapia, ahí nos íbamos todos juntos. Pero verdaderamente con responsabilidad, Bueno, me hago dueño del reloj y hago lo que quiero como enfermero, ¿sí? Esta imagen a modo ilustrativo. O bien me salgo a fumar un pucho. No hay nada más horrible que te atienda un enfermero con olor a cigarro. Lo más insoportable que hay. Y peor si el paciente es un paciente cardiópata, fumador, tabaquista. ¿Saben lo que es?
las ganas que le va a dar de fumar al tipo si te siente olor a cigarrillo, te complica la guardia solo, ¿eh? Fuera de chiste. Sí. O peor que el pucho dure 1 hora. Sí, es verdad, peor aún. Peor aún. Ausentismo presencial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ausentismo presencial? Cuando estamos en el trabajo y hacemos todo menos trabajar. Atento. Estamos, pero no estamos. Exacto. Atento a consultar páginas web, usar correos electrónicos con fines personales, leer el diario, ya no se usa tanto, pero bueno, en el celular podemos ver lo que querramos, leer el diario, estudiar en el trabajo. Hay muchos compañeros que se llevan la computadora así, ¿sí? Se llevan la computadora y estudian en el trabajo. No está mal, no está mal. ¿En qué sentido? No está mal en el sentido de que lo hagan en un lugar apartado que no esté a la vista del paciente y a lo mejor en el horario, si lo hubiere, en el horario de descanso del turno. No queda bien que lo pongas enfrente de todos los pacientes en el office, ¿sí? Y cuando un paciente te llama, si es un servicio abierto, por ejemplo, una terapia intermedia, una terapia, y el paciente te llama, vos hagas caso omiso porque está mirando tu computadora que estás leyendo toda la bibliografía en referencia al ausentismo de la última clase que tuviste con González. ¿Entiendes? léelo en el momento adecuado, ¿se entiende? A que voy. Hay que tener sentido de la ubicación, ¿sí? Es fácil. La semana pasada hablamos del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia decíamos que era la necesidad que siente un individuo o una persona de sentirse parte de un grupo, ¿sí? El encontrar significado a lo mejor en ese grupo de trabajo, en esa institución, en esta escuela de enfermería, si no ustedes no hubieran elegido esta escuela de enfermería, al margen de que ya están a punto de recibirse. El sentido de la ubicación, el saber en qué momentos son para realizar tal cosa o son para realizar tal otra, ¿se entiende? ¿Sí? No hay que ser muy, no hay que pensar mucho para darse cuenta, ¿sí? Hay gente que verdaderamente... No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de esas cosas. No hay que ser muy perspicaz. No quiero usar ninguna palabra que pueda resultar desubicada, ¿se entiende? Pero forma parte de la lógica y del sentido de respeto también. Es como cuando hablamos en la práctica. Vos te tenés que presentar con el paciente mínimamente, te tenés que presentarlo, tenés que saludarlo, tenés que llamar por tu nombre. Si el paciente está cognitivamente apto, ubicado temporoespacialmente, tenés que informarle el procedimiento que vas a realizar. En su defecto, si el paciente no está en condiciones de comprender porque tiene alguna enfermedad, a lo mejor neurodegenerativa, o alguna enfermedad relacionada a la senilidad, a la demencia senil, alguna enfermedad, por ejemplo, relacionada al mal de Alzheimer, se lo explicás al familiar, si es que está acompañado, pero por una cuestión de respeto, con un sentido de ubicación. A eso me refiero cuando, ¿se entiende? Cuando estamos hablando de hacer lo que corresponde y en resumidas cuentas, en relación a nuestro trabajo, si nosotros hacemos lo que corresponde, cuando corresponde y de la forma que corresponde, lo único que resta a la guardia es ponerle un moño, porque el trabajo va a estar desarrollado como corresponde, ¿sí? No hay mucho secreto. Y como decían hace un rato, en todos los aspectos de la vida. Lo referimos al nuestro porque es justamente a qué tenemos que direccionarlo y hacia lo cual tenemos que ejemplificarlo, ¿sí? Esto es lo mismo, el ejemplo que puse el otro día. Si vos toda la vida sabés que tenés que cruzar de mano la calle por la senda peatonal y si hay semáforo por el semáforo, te pasaste, no sé, tenés 50 años de edad, 49 cruzaste, un día uno cruzó en rojo y te atropelló. Pero bueno, es un imponderable. Otra vez que vos busques que te pase, es decir, que te pase 49 años de 50, cruzando por la mitad de cuadra, hablando por celular y sin mirar. Te van a levantar como, ¿sí? En pala. ¿Se entiende? Uno es que pase un hecho... Esto es lo mismo con los accidentes laborales o la mala praxis o la responsabilidad profesional. Una cosa es que fortuitamente pase y otra es que uno esté buscando continuamente que pase. Por eso hay que tener poder de discernimiento, juicio crítico, sentido de la ubicación. Por eso hacemos tanto hincapié en eso, ¿se entiende? Bueno, para resumir esta filmina, consultar páginas web, usar correos electrónicos fines personales, leer el diario, revistas o lo que fuere, llamar telefónicamente o por celular a amigos, familiares, pasear por los pasillos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el trabajo, presente, físicamente, pero hacer todo menos ejercer nuestra función laboral. ¿Sí? Digamos, estar disperso, estar en otra función, por decirlo de una forma. Eso también recarga al compañero. Completamente. Porque, por ejemplo, si yo te digo, no sé, Javier, ¿me ayudás que vamos a hacer la higiene y confort a la señora Elvira de la cama 431?
Me decís, sí, ya vengo. Y vos te vas a pasar por los pasillos, y bueno, la termino haciendo yo sola, y capaz que la señora, una señora de un gran porte, me lastimó la espalda, me recargaste de trabajo, solo porque vos no quisiste cumplir el tuyo. Exacto, pero ponete a pensar esto, Lore. Pónganse todos a pensar en esto en un momento. ¿Qué pasa si todos hacemos lo mismo? Supone que todos nos vamos a pasear por el pasillo. Todos Y nos el vamos. servicio queda sin atender, los pacientes quedan sin atender. Ese es el Exacto. problema. ¿Se entiende? El que la Y paga vas es a el tener un paciente problema. siempre. El que la Exacto. paga siempre es el paciente. Exacto. Sobre el quién termina repercutiendo, las consecuencias sean negativas, es sobre el paciente, ¿sí? Sean negativas o Y positivas. sobre, Sí, ¿quién y habla? sobre uno también, porque si le pasa algo al paciente, estaba a tu cargo, ¿y vos dónde estabas? ¿Sí? Legalmente vas a Y tener bueno, problemas. habrá que recurrir a los casos que habíamos ejemplificado en el primer cuatrimestre con relación a aspectos legales. Claro, o sea, si vos te fuiste Sería a hablar como por trabajos teléfono, negligentes, profe. ¿Cómo, perdón? Sería como, como trabajar de forma negligente. Exacto. Así es. sí. Bueno, escúchame Si una vos te fuiste a fumar y dejaste al paciente y le pasó algo, y bueno, atenete a las consecuencias. Fíjate Exacto. cómo te lo vas a resolver. cerramos acá que queda menos de un minuto y volvemos a entrar, por favor. ¿Me escuchan? Sí, profe. Se está por cortar. Volvemos a entrar en un minutito, entramos de nuevo. Dale, por favor. Ok, Bueno. profe.